Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamansi ruwalejchu manachu no walejlla kasani. Ankuna yachankichis kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutiymagi. Kunan aparimusaykichis uhtaki runasta kay canal Quinta Sinfonía nisqapi paykuna wichanchimunku musuq videota. Sutin kay video kanman Primicias Radafi Quinta Sinfonía video oficial nin. Chayta qhawarikusun chantapis kay Quinta Sinfonía riqsirqanchis uhtaki runata apamurqani paypata sutikun Leo Urbano pay Colombiamanta pay sumaqta kirin chayraykus riqsirqanchis kay canal Quinta Sinfonía nisqa. Kunan paykuna kanku grupo llank'ay nisuma hatun llank'ay maypichis paykuna tantakunku tukuy ladumanta runas chayman hina yanapakunku paykunapi chayman hina wichachimunku takiy tukuylaya runas nisuman kaypi takirinku chayman hinataq wichachimunku videosta chayman hinataq noqanchis qhawarisunchis. Kuna parlarisaq Castilla Cayupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Quinta Sinfonía porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo. Este canal hemos conocido gracias al artista Leo Urbano, cual también él tiene buenas canciones, buenas ideas en su rap. Lo pueden buscar, está en el canal, el video de acción de Leo Urbano. Quinta Sinfonía, el video titula Primicias-Radafi-Quinta Sinfonía, video oficial, no sé de qué se trata, pero ya lo veremos. Quienes cantan, que nos transmiten, y según a eso yo voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Qankunapish llaqtamasis, imatachus tukurinkichis qhawaytawan kay takiyta, imatachus sonqoykichis sientikunkichisman, chayman hina qillqarimunkichisman, kay caja comentarios noqa ñawripusaykichis chayman hinata qillqamullasaykichis. Quinta Sinfonía es un proyecto como Bob Barquillas, Underdog TV, Inmortal Cultura, como otros grupos que hemos conocido donde se juntan artistas de diferentes nacionalidades para ayudarse mutuamente. Y es también un proyecto pues que cada artista expresa lo que siente, lo que piensa y según a eso van subiendo vídeos al canal y nosotros vamos a ir difundiendo como lo estamos haciendo de todos los artistas que estamos viendo, que ustedes también están trayendo. Es muy importante que cuando traigan un artista, pues traigan el canal oficial para que, ya saben, para suscribirme, para tener sus vídeos como notificación, todos los vídeos actuales que ellos suban y así sucesivamente poder apoyarles a los artistas, porque no hay de otra manera. Bueno, sin más que decir, veremos el vídeo de qué se trata. Les tengo una buena noticia. Primicias, Arcade, Radafi, DMT, ¿no? Para todos los que vivimos y comprobamos nuestro hermoso barrio. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el grito. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el grito. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el gueto. Siempre activo en esto que retumben los parlantes. Con mi flow y siento, intentan opacarme. Les dejo boquiabiertos a todos esos pasantes. Nunca paro y siempre voy activo en esto. Poniéndole a mi flow algo así como siniestro. Estas son las frases que la rimo con destreza. Es como un huracán que arrasa y que no cesa. Empuño el micro, representando el vecindario. La Quinta Sinfonía detonando en el beat. Le pongo poesía a diario, no hallarás el fin. Impregnada en mi ser, llevo estos sonidos. Aquí hacemos rap, desde que existimos. Así marcamos las vivencias ocurridas en el barrio, llevando a lo alto este sonido legendario. Bueno, ¿qué puedo decir del primer cantante? Porque ellos dicen atentos, los tres no atentos, aquí vienen, mencionan sus nombres y dice siempre activos, somos como un huracán que arrasa y no cesa. Y también representando al barrio y la Quinta Sinfonía, haciendo rap desde que nacemos, sonido legendario. Esos son las palabras más que se me quedan conmigo, porque transmiten mucho con esas palabras.
siempre activos, eso quiere decir que siempre están trabajando, haciendo rap, como ellos dicen, en la calle. Somos como un huracán, tratan de ser fuertes, porque el rap sabemos muy bien que es, como ellos dicen, legendario de los años 70, nace en la ciudad de Nueva York, donde ellos empiezan a transmitir lo que viven, las vivencias que día a día van pasando, pues todo eso cantaban en el rap de los años 70. Y en este caso es lo mismo, ellos expresan de cómo no se dejan por otras personas, quizás que tienen represalias a la hora de cantar, no sé, pero eso es lo que yo entiendo. Ellos tratan de defenderse cantando, representando su barrio, representando todo lo que es una zona, se puede decir, y con la ayuda de Quinta Sinfonía, pues hacen este rap que genere, ¿no? Que llegue más que a toda la juventud, porque dicen es un sonido legendario. Evidentemente es un sonido legendario que muchas personas cantando, rimando, pues pueden llegar a muchas personas. De manera sencilla, sin lastimar, sin hacer nada, pues la canción ya les he dicho que es un lenguaje universal, puede llegar a muchas personas y de diferentes culturas, no siempre a una sola cultura. Eso es lo que entiendo con lo que canta esta primera persona. Llaqtamasqa kuna uyarinkichis paykunani noqayku anchatapuni llank'arisayku uyariwaychis kay t'ukuriychis nin. Noqayku takiyniykuwan runasta ch'inyachiyku nin. Kay yaku hina hatun huracán, hatun noqayku tukuy runas, tukuy saqra runas ninchisman paykuna chay yaku imaynatachus pichan kikinta picharinku ninkuman hasta chantapis nin paykuna llank'anku kay imaynachus basyunku maypichus tiyakunku chayraykus yanapanku paykuna yanapachikunku kay Quinta Sinfoniawan kay takiyninwan ñawpaqman rinankupaq imarayku mach'inkanankupaq imarayku nin kay takiy unayña takinku tukuy runas ari kay takiy rikhurimurqa kay Nueva Yorkpi chay 1970 imarayku rikhurimun hermanos nisuma afroamericanos, afronorteamericanos chaykuna qallarimurqanku kay takiyninkuwan imarayku mana protestas kaqtin paykuna takirimurqanku kay rap chayman hina runas rikch'aricharqanku chayman hina runa masinchis kay afro norteamericanos hatarikurqanku imaynatachus llaqtanchispipis afrobolivianos wakin suyuspi afroecuatorianos, afrocolombianos, afroargentinos, afrochilenos, afroperuanos, tukuy ladupi tiyan nisuman pichus kay rikhurimunku Africamanta nisuman chaykuna tukuy laduman t'akakamunku chayraykus rikhurimunku tukuy Sudamérica la suyupi nisuman kay hatun ayllu nisuman chay charaykus kay takiy ancha runaman chayan kay sipas runasman imarayku mach'inkankuchu chay imatachus t'ukurinku chay imatachus paykuna nimuy munanku chayta nimunku chay kusapacha kunan uyarina imanispachus takiy runa takillanqata. Lo mejor de todo es que todos apoyemos a nuestro barrio. La conecta con la Quinta Sinfonía. Ponte alerta que llegamos, no nos vamos hasta que suene más real. Hoy en día uniendo fuerzas y conversando en la esquina. Llegamos a Real Philly directo pa' la cabina. Y llegamos vitamina, micrófono, rap, motivación. Levanta la mano mi pana si lo haces de corazón. Siente la música con pasión. Sáltala, cántala, vida con emoción. Rapero 24/7, esto es revolución. Lo hacemos para expresar lo que sentimos. Comenzamos cuando niños, con el primer llanto hicimos que nos escucharan. Hasta el sol de hoy vivimos haciendo lo que quisimos. No importó si los vecinos a las espaldas hablaron. Eso por un lado, por otro lado. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el gueto. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el gueto. Atentos, vienen bien violentos. Esta es la Quinta y Radafi representando en el gueto. Hemos hecho hasta lo imposible. Esa es la buena. Bueno, este segundo cantante dice, no nos vamos a, vamos a cantar
hasta que suene real, ¿no? Siente la música con pasión. Rapeo 24/7 es la revolución haciendo que suene el rap, ¿no? Y que canten porque sienten, no por cantar como cantar, y ya está. ¿Qué más? Eso es lo que puedo, lo que más puedo, no sé, subrayar de este cantante. Muchas personas cantan a veces porque les nace, porque quieren, no por esto. Es muy importante que a la hora de cantar lo hagan porque sienten, no porque realmente piensan que van a ganar dinero desde el primer momento, no. Eso es lo que entiendo cuando dice, y que suene real al mismo tiempo, ¿no? Que suene real, ¿qué quiere decir? Que cuenten historias reales, que están pasando ellos mismos. Eso es lo que entiendo. Y al mismo tiempo dice, siente la pasión a la hora de cantar, a la hora de transmitir lo que estás cantando. Rapeo 24/7, es decir, todos los días va rapeando, va aprendiendo, va cantando, va escribiendo o componiendo, puedo decir, para que sea como una revolución de ideas, puede ser de frases, de muchas cosas, lo que ellos quieren hacer, quieren transmitir y quieren hacer llegar a las personas, puede no sé, para que sea algo diferente a la hora de rapear y también la gente pues diga, sí, vale la pena escuchar a estos artistas, ¿no? Haciendo lo que ellos querían, dice, lo que ellos quieren desde que nacen. Es evidente que en Sudamérica nosotros tenemos la costumbre de escuchar la música en parlantes bien altos, pero ya estamos acostumbrados. Pero también dice desde niños, es verdad que desde niños chillamos, es como reclamar, ¿no? Eso es lo que él quiere transmitir, que no tenemos que callarnos, siempre decir lo que pensamos, haciendo que sea pues como quisimos, dice, ¿no? Como ellos querían que sea escuchado, que sea su voz. Eso es lo que puedo entender del segundo cantante. Llaqtamashis kay takiyrunanin nuqayku takisqayku kay takiyta tukuy creanankupani, real kananpani, cierto kananpani, chayta. Kay takiyta nuqa takimuni sonqoywantaq takimuni kay tukuy semanata, 24/7 tukuy semanata imarayku revolución kananpaq, imanimi una revolución, runa uyarinanpaq, wajina t'ukurinanpaq, amaña puñunankupaqchu, rikch'arinankupaq, kay takiywan amaña ch'inkananpaqchu runa. Chayma hina paykuna revolucionta charaykus ninku, revolución hina. Charaykus nin takimuyku tukuy uyarinanpaq, kay pacha enteropi suman imarayku uyarinankupaq, ch'inkanankupaq. Chayta nuqa entiendeni. Ari, wakinkuna kay takiy runas imatachus tiyakunku chayta takimunku. Wakinkuna rikch'arinankupaq, amaña hina imaniman. Mosqosanmanpis hina wakinkuna tiyakunku, ninku, ay nuqa millonario kasaq, pay haqay runa hina kasaq, mana rikch'arinaykichis tiyan, mana kay kawsaypi uk diaman waq diamantaq qhapaq runamanchis tukunkichis, mana. Chaykunas qankuna t'ukurinaykichis tiyan sumaqta, chayman hina paykunapis takimunku. Kunan uyarina imanispachus waq takiy runa takimullanqata. Noticia para todos ustedes. Este estilo quema, este estilo se llama real hip hop. Uy, la la la. Este estilo quema, este estilo se llama real hip hop. Bueno, después de tanto tiempo el de mente se despierta, tiene otro punto de vista, tiene mente más abierta. Fluir, cantar, rimar, recitar los versos, ha hecho conocer la obra de arte. En mi proceso expreso lo que mi mente dicta, lo que la tinta pinta. El corazón cuando palpita, llevándole lealtad lo que es la quinta y trayéndoles a todos una música distinta. Por todo el sacrificio de todos ustedes, pues
hemos hecho lo posible y hemos conseguido todo eso. No descanso más, gracias. Gracias, vecinos. Hasta luego. Dice Real Feel Studios. Esta producción fue realizada en Real Feel Studios, producción audiovisual y musical realizada por DMT, sello artístico Quinta Sinfonía. Quinta Sinfonía es como una nota, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? El menor del do, ¿no? Es que ha sido interpretado en el año 1974 o algo por ahí, o 1874, no estoy tan segura, pero yo creo que por eso se llama Quinta Sinfonía, o a ver, los de Quinta Sinfonía pueden decir por qué se llaman Quinta Sinfonía, me gustaría saber también. Bueno, lo que ha cantado este último cantante dice, este estilo quema, es real hip hop, es cantar, rimar, recitar los versos, expresar trayendo a todos una música distinta. Es evidente que el rap se puede mezclar con hip hop al mismo tiempo, porque es casi similar, pero lo que quiere decir este estilo quema, pues este estilo quema desde los años 70, el hip hop casi también, porque es una canción que llega a la mayoría de los jóvenes, es por eso que sigue existiendo el rap, este género, desde hace años. Cantar es muchas veces no es cantar por cantar, como yo he dicho, él mismo dice, cantar, rimar, recitar los versos para que tenga sentido, ¿no? Expresar con gestos, con el corazón, con sentimientos, porque por eso otros cuando cantan lloran, otros se alegran, eso es expresar. Trayendo a todos una música distinta. Cada vez el rap es distinto porque dependiendo al artista, a su voz, a su concepto musical o lo que quiera expresar es distinto, eso es evidente. Cada uno expresa cada vez más diferente, cada uno tiene su estilo de cantar y cada uno pues hace su mayor esfuerzo por llegar a los demás. Eso es lo que entiendo con este cantante. Kankuna llaqtamasnin kaytaki rupasunkichikmanpis hinanin imarayku real hip hop nin kaytaki ancha cierto nin imaraykuchus paykuna nimusqan tukuy ni takisqan tukurinkichikman uyarinkichikman cierto nimunman chantapis takiyqa ma takinallachu nin takiytaqa sumaq parlarinanchis tiyan kay arawista hina imaynatachus arawi arawita parlarin kikinta paykuna kay takiyta takirimunku paykuna nin expresar imaynatachus kay sunquykipi sintikunki imaynatachus kay umaykipi t'ukunki chayta makisniykiwan imaynatachus nuqa parlamusani imaynatachus wakin takiykunas uyaritawan waqarini chayqa sutikun expresar kay takiynin mana kikinchu wajina ari wajina kanman imarayku sapa takiy runa wajinata takimunku ma kikintachu wakin runa wajinata takimuptin imarayku wajina paykuna qillqanku takimunankupa wajina nimunku ichapis kawsakusqanta takimun ichapis runaspa kawsasqanta takimllantaq ichapis imachus kay pachapi niman desgracia kasan chaykunas takirimunku chayman hinas runas risch'arichiy munanku chayraykus nuqa niykichis qankuna uyarinkichis takiy chayri t'ukunaykichis tiyan mana uyarinallachu mana chantapas mana nuqa kay imaniman mana nuqa niykichismanchu ari gustasunan tiyan mana qankunamanta chayqa chantapis kay kamalla kachun ima takiytachus qankuna mañamuy munankichis mañamuychis chantapis nuqa kay Quinta Sinfonía linninta saqesaq qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichispaq qillqarimunaykichispaq da like chaskita hina karuwaq yanaykichikman tukuy redes sociales niykichisman apachiychis chayman hina yanapasun chantapis kay caja comentariuspis saqesaq imaynatachus paykuna saqikunku información Instagram ninkuta Facebook ninkuta tukuy ima chayta saqesqa qankuna riqsimunankichis chayri chayman rinaykichispa
ama qhipakuysischu yanapananchis tiyan kay Ecuador manta, Colombia manta, tukuy lado manta apamusanchis taki runasta. Entonces tukuy kay Sudamérica entero nisuman tanta kamunaykichis tiyan kay taki runas yanapanapaq. Chayman hina wiñasun, chayman hina nuqapis wiñasaq mas hapallaychu, Chayllani riqichisman allin Pachi llaqtamanchis. Gente, como siempre voy a dejar el link del canal oficial de Quinta Sinfonía para que ustedes vayan, se suscriben, dar like, compartir, comentar y así sucesivamente pues vamos a seguir apoyando a estos artistas. También voy a dejar toda la información que ellos dejan en sus canales. Yo comparto en el video que voy subiendo, porque es la manera de ayudar, porque ustedes pinchan en la caja de comentarios, ahí están sus Instagram, Facebook, todos los datos que ellos dejan para que sean seguidos con las personas. Así también yo pido a la gente de Ecuador, si hay gente de Ecuador, de Colombia y de otros países de Sudamérica, si les gusta, pues apoyen. No es necesario que sea de tu país siempre para apoyar, no, lo importante es apoyar para que ellos también sigan creciendo y sigamos viendo sus vídeos. Así vamos a ir también disfrutando cada vez más vídeos. Si no, pues, ¿qué vamos a ver, no? Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.